Perfecto, estamos listos. Yo parece que estoy lista para despegar con mis audífonos. Me traje los más grandes que tenía para llamar la atención. Que si lo que digo no es tan interesante, seguro me van a ver por lo que tengo puesto. No, realmente quería yo tratar de hacer una pausa en mi día, como todos lo estamos haciendo, y para mí esa pausa tiene que ser incluso sensorial. Vivimos momentos tan agitados, como decía Juan Pablo, alrededor de la situación de la pandemia. Las residencias han sido sumamente golpeadas. Yo trabajo en una hace 10 años y la verdad es que no había semana en la que yo no me sensibilice en mi trabajo. En los primeros 5 años tenía que literal ir al baño, abrirlo, entrar, cerrar y me lanzaba a llorar. Y ahora en la pandemia, en cambio, creo que las emociones están tan reprimidas porque no sabemos qué va a pasar, no tenemos ni cómo explicar en palabras lo que está sucediendo. Creo que no lo vamos a saber y no vamos a conocer su magnitud, sino hasta tal vez un par de años donde se escriba de lo que está ocurriendo ya como historia. Entonces, al no tener información, no saber qué está pasando, a dónde vamos y qué nos depara esta situación, las personas que trabajamos en la residencia, las personas que viven en la residencia, los mayores en sus casas y sus familias, a veces hemos tenido que hacer como una pausa al sentir, porque si sentimos mucho decimos, uy, ahí sí me derrumbo. Entonces hoy que yo venía a hablar encima dije, Dios mío, me convocan a hablar de emociones y yo que las tengo todas alteradas por esta pandemia y por el trabajo en la residencia, vamos a ver si incluso esa experiencia de vulnerabilidad que al menos yo he tenido me puede servir para compartir con ustedes lo que quisiera que compartamos hoy sobre adultos mayores. Entonces, por eso traje mis audífonos para incluso abstraerme un poco de lo que está pasando, olvidarme de dónde vengo, un poco hacer pausa hacia dónde tengo que ir después de este compartir. Y que estén solo ustedes y yo aquí en mis oídos, en mis ojos y seguro en mi corazón con lo que les quiero compartir. Bueno, con ese preámbulo podemos empezar a explorar un poquito lo que quería compartirles hoy. Cuando vi el título de toda la conferencia y de los 5 encuentros que hablaba sobre las emociones de los mayores, de sus cuidadores y cómo éstas interactúan, ya sea de manera armoniosa y bella o chocan a veces la mayoría del tiempo, dije, bueno, si me han invitado para empezar este ciclo, quisiera que retrocedamos un par de pasitos y antes de entrar de lleno en el campo quizá de las emociones y su manejo y de las herramientas para vivirlas a plenitud, pero en control, dije, no, hablemos sobre envejecimiento desde cero, como dicen en algunos libros que venden por ahí, envejecimiento 001 o envejecimiento para personas que no saben nada de esto. Entonces, eso es lo que vengo a compartir. Ayer que fui yo tengo unos ejemplos medios extraños, ¿no? Entonces, ojalá que me sigan y me soporten en esta hora y cuarto que vamos a estar juntos. Ayer fui a hacer compras al supermercado. Fui a hacer compras y usualmente siempre alguien viene a mi casa a dejarme una cubeta, le decimos acá, de 30 huevos. Entonces, ayer fui al supermercado, ya no alcancé a esperar al señor de las cubetas de huevos y tenía que comprar huevos para desayunar hoy. Y habían las cubetas pequeñas, que son de 12 me parece, y las de 30. Entonces yo estaba dispuesta, como siempre, a comprar las de 30 porque me sale más económico, pero yo, mis emociones, mi mente, mi fuerza me decían, no sé cómo las voy a llevar a la casa porque tengo que regresar caminando. ¿Cómo cargo 3 paquetes de compras de supermercado y encima una cubeta delicada de 30 huevos? Pero necia como yo sola, compré la de 30 y me di cuenta que podía con los paquetes, pero ya esta cubeta tan llena de huevos como me superó. Entonces dije, ok, está pasando, quiero abarcar más de lo que puedo y yo con mi docena, ¿verdad? De huevos hubiera estado feliz. Entonces dije, mañana que tengo mi conferencia con todos mis amigos, que por ahora invisibles, pero ya mismo los voy a estar leyendo, no me voy a sobrepasar de información. Si hubiese querido compartir 30 aspectos del envejecimiento, me voy a quedar con mi docena de huevos, con lo básico, lo que en este momento quizá puedo compartir con más tranquilidad, con más holgura,
y lo que a ustedes les va a llegar y a servir más. Son 12 aspectos de lo más fundamentales que tenemos que saber antes de incluso iniciar un abordaje de adultos mayores. Entonces, eso es lo que les vengo a compartir el día de hoy. Me dices, Fabiola, si es que ves la pantalla. Muy bien. Ahora como que la pantalla necia no quiere pasar. Vamos a tenerle un poquito de paciencia. Bueno, yo cuando conocí a Fabiola, estábamos en otro espacio de formación y quería hablar del mismo tema, ¿verdad? De los aspectos fundamentales del envejecimiento. Y visualmente a mí me servía imaginar mi cabeza de conocimientos sobre adultos mayores como un cuarto en blanco, como un cuarto desmantelado que todavía no tiene nada dentro de él. Pero como nosotros, algunas personas aquí, ¿verdad? Trabajan en residencias, otros tendrán a sus padres consigo, otros tendrán abuelos, otros serán adultos mayores. Todos estamos tocados por el envejecimiento y qué bendición. Y cuando buscamos información en internet o cuando le preguntamos a la vecina, la prima, la hermana, el tío, el cuñado, las personas parece que nos quieren dar consejos a millares sobre adultos mayores, sobre cómo lidiar, como dicen entre comillas, con ellos, sobre cómo manejar ciertas situaciones. Y ese mercado de información puede ser por sí mismo abrumador. O sea, si yo voy a una tienda y encuentro todas estas opciones, me cuesta escoger aquellas que me van a servir. Pero eso es lo que vamos a hacer nosotros hoy, que este espacio, este encuentro de formación y de compartir, porque lo que más vamos a hacer es yo compartir eh, qué me ha servido a mí para conocer el envejecimiento y ustedes también me van a compartir a mí sobre qué les ha servido a ustedes, qué les hace sentido y qué no, vamos a quedarnos con 12 aspectos fundamentales del envejecimiento y los iremos escogiendo uno por uno en este modo interactivo simbólico que he diseñado hoy para ustedes. Y eso nos va a ayudar, como les dije antes, a abordar el tema del envejecimiento. Si bien hemos dedicado 5 sesiones al envejecimiento el día de hoy, y parecería que el mercado gris, que le llaman, ¿no? De servicios, de información sobre adultos mayores va creciendo porque todas las ciudades, los países, los continentes están envejeciendo sin excepción. Aún el tema de adultos mayores o es algo que parece que no llamase la atención a los profesionales o parece que fuese un tema que debe ser de índole familiar y que no hay por qué buscar más información o no hay por qué tomar decisiones fuera del círculo familiar. Y parece que fueran nuestros adultos mayores, yo siempre digo como nuestros ciudadanos de segunda clase, cuando le invertimos todo ese impulso necesario también a la formación, al cuidado y al respeto de la infancia, de los niños, a veces dejamos un poquito de lado la importancia de los mayores. Y ya creo que lo dijo Carlos, que una población, un grupo o un país que no cuida de sus mayores, ¿verdad? Tampoco es uno que puede o prever un futuro maravilloso. Entonces nosotros sí vamos a hablar de este tema que está en crecimiento y nosotros lo vamos a atesorar como el tema más popular que existe y nos parece interesante, nos parece de relevancia científica, nos parece fundamental hablar de las emociones y del envejecimiento en su conjunto. Entonces el primer aspecto va a estar aquí representado, me vuelves a indicar, Fabiola, si lo ves aquí con mi manito te lo señalo. Entonces, el primer aspecto, simbólicamente representado por esta maceta, es reconocer y saber que el envejecimiento es una experiencia de dependencia. Esto, dentro de los adultos mayores que he conocido en estos 12 años de experiencia y más que nada en los últimos 10 de estar en residencia, es el temor número uno entre adultos mayores. Caer en una dependencia donde se pierde el control y la autonomía de la vida propia. Esto es un temor no solamente de los mayores, puede ser un temor incluso nuestro. Y esto es algo que va a definir cómo se vive ese envejecimiento. La forma en que nosotros
consideremos que resulta ser dependiente, si ser dependiente es una vergüenza, si ser dependiente es algo que rechazamos, que nos parece que nos pone en una posición de inutilidad, por supuesto que cuando tengamos algún nivel de dependencia, vamos a hacer lo equivalente a algo tan negativo. Entonces la vejez no trae nada bueno porque es verdad que el envejecimiento hace que la persona poco a poco vaya siendo cada vez más dependiente de otro. Pero si nosotros desde ahora comenzamos a fortalecer la idea de la humildad y reconocer que el ser dependiente no me vuelve inútil y que la dependencia no es el final ni de mi vida ni de mi sentido de vida, puede ser que tengamos ese abordaje hacia el envejecimiento de manera un poco más positiva. Entonces, nuestra percepción de lo que es ser dependiente, de que si me resta o no me resta valor, va a su vez a añadirle otro aspecto fundamental del envejecimiento. Aquí vemos el mueble. Y este es la aceptación de la vejez. Entonces, la aceptación de esta etapa de vida va de la mano de si consideramos que la dependencia es el fin de mi vida, es algo terrible y solo negativo, o si creo que puedo aprender a vivir con ella, que puedo utilizar mis herramientas para hacer valer mis decisiones, hacer valer mis gustos, mis intereses, mis miedos, a pesar de que ciertas capacidades que tengo deben ser apoyadas por otro, que esa es la dependencia. Aceptar la vejez entonces se vuelve algo clave y esta aceptación no nace sola, no está encapsulada, no está como yo aquí que solo estoy escuchando los audífonos, no está aislada de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Mi aceptación de la vejez, de la mía o de los demás, tiene mucho que ver con la mirada social del envejecimiento. Sí o no que existen tantísimas campañas, especialmente de belleza, pero ahora de casi todo índole, en el que se promueve el anti-envejecimiento, el anti-aging que le dicen en inglés. El hecho de que una sociedad promueva la negación de una etapa natural como es el envejecimiento hace que los niños, los jóvenes, incluso nosotros más adultos, veamos que el envejecer tiene que ser negativo, porque si alguien pasa tantas horas haciendo una campaña de marketing sobre anti-aging, anti-envejecimiento, es porque esto es algo indeseable. Entonces sí debemos caminar primero nosotros, personas que tienen impacto social, que trabajan en residencias, personas adultas mayores como algunas que estén conectadas aquí, que quieran seguir aprendiendo, que pueden aportar a la sociedad. Debemos, yo siempre digo, el gerontólogo o el gerontocultor, la persona involucrada en envejecimiento, tiene sí o sí que ser activista, porque su grupo de interés está siendo mirado desde una parte negativa en la sociedad. Entonces tenemos que hacer ese activismo, como lo dice la palabra, activamente promulgando que el envejecimiento no tiene por qué ser rechazado, ni tiene que haber unas campañas anti-envejecimiento y que el envejecimiento puede ser deseable, puede ser saludable, incluso puede ser exitoso. Entonces, todo eso es cierto, pero tampoco nosotros nos escondemos a no aceptar que aceptar la vejez cuesta y que eso no debe empezar a los 65 años. O sea, no puede ser que no me plantee toda la vida sobre si tengo temor o no envejecer y recién a los 65 voy a decidir qué pienso de la vejez. No, esta tarea comienza desde jóvenes, desde encontrar modelos de envejecimiento positivo, desde saber cuáles van a ser mis propias herramientas para que mi vejez sea lo más plena posible. Y no tenerle miedo a la palabra vejez ni al ser viejo. Yo tenía en la residencia un director de teatro, que era el director de teatro del grupo de la residencia, estaban ahí 12 personas del elenco, que eran residentes adultos mayores todos,
Y él es un señor argentino. Los argentinos que son muy famosos por ser muy de frente, por decir las cosas como son, y nos encantaba eso de nuestro director de teatro, les decía, bueno, viejos, ya vamos a ensayar. Y tus letras, ¿no te acuerdas? Dios mío, ay, este viejo no se acuerda de sus letras, pero lo decía de una manera en que redefinía lo que era ser viejo y lo tornaba positivo, no era peyorativo, no era despectivo, o sea, el viejo era lo más atesorado que teníamos a nuestro alrededor. Y le imprimía entonces valor a la vejez y de esa manera lo que comienza siendo un calificativo despectivo de que estás viejo, realmente se convierte para ellos en un símbolo de prestigio, de estar a otro nivel, estamos más adelantados en la vida, no más cerca de la muerte, yo siempre digo, pero aunque sea así, aunque también sea así, también están más adelantados, o sea, han vivido mucho más y tienen un bagaje de experiencia mucho más rico que el nuestro. Entonces, esta tarea de redefinir el envejecimiento, aceptarlo, y también aceptar que puede ocurrir situaciones en que nos sintamos dependientes y que la dependencia no es el fin de nuestra vida, todo eso va a encaminar a que tengamos una imagen más saludable del envejecimiento, ¿sí? Bueno, ahí Fabiola y Selene estarán atentas a si hay preguntas que, si quieren, cruzamos y no esperamos al final, porque luego se nos va el hilo. Y algunas preguntas pueden tener que ver con lo que estamos diciendo. Avanzo un poquito más. ¿Qué añadimos ahora? Añadimos lo más bello y sublime que existe, el escape de la realidad, que es el arte, o donde se vuelca toda la realidad y lo que no se puede decir. Y esta de aquí tiene que ver con otro aspecto fundamental del envejecimiento. Así como yo les puedo decir que amo el envejecimiento, es la etapa más maravillosa, hago barra por ella, también es cierto que el envejecimiento hace que las personas estén más próximas a una situación de maltrato. ¿Por qué? Porque las personas adultas mayores pueden tener un deterioro cognitivo que al momento de sufrir algún tipo de maltrato cuestionan lo que realmente esa persona vivió, es que no se acuerda, es que está confundida, también como la persona adulta mayor en algunas situaciones es vulnerable porque tal vez vive en una residencia y no van a visitarla, no tiene personas que estén viendo cómo la tratan, en su misma casa se ha recluido, la aíslan y la persona que maltrata aprovecha de esa vulnerabilidad y soledad. Es verdad que todos estos factores hacen que el adulto mayor sea vulnerable a situaciones de maltrato. Y por último, ¿por qué otro factor? Porque hay un desbalance marcado entre la percepción de qué saco yo en esta relación de cuidado. Entonces, el cuidador es el que da, y el adulto mayor no da, sino que recibe, recibe, recibe. Entonces hay una disparidad aparente a los ojos de un cuidador, especialmente un cuidador quemado, un cuidador cansado, agotado y solo, que siente que esa relación no es pareja, que él está perdiendo, que no está ganando. Entonces, cuando estos tres factores se juntan, el hecho de la vulnerabilidad del adulto mayor, de que cuando quiere denunciar se puede alegar que tiene un deterioro cognitivo, mental de sus funciones. Y encima que hay un aparente desbalance entre lo que se da y lo que se recibe como cuidador, hacen que el adulto mayor sí sea más propenso a caer en situaciones de maltrato. Nosotros en la residencia no estamos exentos a eso, en las familias tampoco. Lamentablemente el maltrato muchas veces en adultos mayores está normalizado, está silenciado, se tapa, se esconde y encima cuando está a la luz se puede incluso normalizar. Es que es necio, no me hace caso, tengo que hablarle fuerte porque si no, no se baña, eh, o lo que no está mintiendo, está confundido, yo no le dije eso, y estos maltratos se perpetúan y realmente, como todos sabemos, el maltrato físico es un tipo de maltrato muy grave, no necesariamente es el más común en mayores, y el psicológico sí es común y es igual de grave que un maltrato físico.
Y en una relación de cuidador con adulto mayor, esta puede ser una relación nociva que tenga años de años de años. No se imaginan los esfuerzos que hacemos nosotros cuando observamos, por ejemplo, en la residencia que un cuidador privado, que la familia lo pone al adulto mayor que vive en una suite, por ejemplo, en la residencia, nosotros observamos su trabajo, vemos que lo jalonea, camina muy rápido, lo grita, le impone, no lo deja decidir. El señor tiene deterioro cognitivo, no sabe explicar qué es lo que siente por esta cuidadora, pero la rechaza, dice, ella quiere, ¿ya? Entonces él manifiesta verbal y no verbalmente esta incomodidad que siente con esta cuidadora. Y nosotros tenemos ya 3 años intentando que los familiares actúen sobre ello, ¿no? Y no hay, luego no habrán otras instancias más que tal vez hacer alguna intervención legal. Eso es lo que estamos explorando porque han pasado ya 3 años en los que las familias tienen todos los reportes, en los que les hemos dado cursos, charlas, entrenamientos para darle herramientas a esta cuidadora, pero la situación no cambia. Entonces los familiares también tienen que desacomodarse un poco y saber que es verdad que el abrir el abanico de posibilidades de maltrato que puede estar ocurriendo en una familia es doloroso, es difícil abordarlo, puede ser costoso, muy tedioso, pero hay que atreverse a abrir estas puertas que a veces son un poco escabrosas y tenebrosas, pero vale la pena para poder darle voz a este adulto mayor, ¿verdad? Me dicen si continuamos. Ahora añadimos un sofá hasta más elegante que representa el tiempo de pérdidas. Así como les digo, ¿no? No todo será color de rosa y tenemos que tener las herramientas para saber cuando luego, después de un mes, analizamos estas emociones por las que está pasando el adulto mayor, decir, ah, es porque sí, envejecer supone pérdidas. Les pongo un ejemplo muy real, ya que estamos aquí en confianza con 85 personas, voy a hacer mi terapia. Yo soy la última de 3 hermanas y mi hermana del medio va a ir a vivir con mis papás, con sus 3 hijos. Tienen casi 30 años en los que ella ya ha hecho su familia, ha hecho su pareja, ha tenido sus hijos y han vivido siempre cada uno en sus casas. Y después de 30 años, debido a la pandemia, la situación económica de la familia de mi hermana decae tanto que tiene que recurrir nuevamente a vivir con sus padres. Mis papás vivían en un segundo piso, tenían otros 2 cuartos, un bonito patio, un jardín, su sala, su comedor, su cocina. Ya veíamos que se estaban deteriorando ellos en su memoria, en sus capacidades de razonamiento, pero estábamos yendo poquito a poco tratando de intervenir, hacer ciertos cambios, queríamos que se muden a una planta baja para que no suban y bajen escaleras, contratar a alguien, que también es una odisea cuando los adultos mayores no quieren que nadie entre en su hogar. Y mi hermana nos plantea la posibilidad de ella entrar a vivir donde mis papás, hacer que mis papás bajen a la planta baja y hacerles de lo que era su comedor con un cerramiento de como yeso, hacer una pared falsa y que tengan su habitación abajo. Entonces, en primera instancia nos pareció fabuloso, le dijimos, habla con mi mamá, porque ella es la que decide, y en ese habla con mi mamá, pienso que se nos olvidó, y también a ella y también a mi mamá, que mi papá tenía que estar más involucrado. Pero bueno, mi mamá es la que toma las decisiones, típico modelo un poco matriarcal que tenemos. Entonces, ella dispone de la casa, ella dijo que sí, vengan, quiero acogerlos, ustedes son, es mi hija, son mis nietos, todos nos embarcamos en el proceso. Bueno, 5 días atrás, hasta hoy, mi papá, que es un hombre vital, que organiza olimpiadas en su barrio, que hace catas de vino, que vende helados artesanales, bueno, es una persona que no le falta ni la vitalidad ni los proyectos, comenzó a sentirse decaído, mareado, con hipotensión, presiones bajísimas, bajas pulsaciones cardíacas,
estaba aletargado, bueno, estaba totalmente distinto a lo que él era. Hemos descartado en estos 5 días cualquier razón orgánica de su cuerpo que le esté pasando. Estaba bien su corazón, está bien, ahora está bien su presión, todo está bien, pero él seguía sintiéndose abatido, como él dice. Se despidió de nosotras, dijo, bueno, les he dado todo lo que he podido, despídanme de mis nietos, bueno, unas tragedias sin nombre, ¿no? Aparte que él es muy, muy dramático y eso nos gusta también de él, ¿no? Sabe cómo llamar la atención. Bueno, tuvo este cuadro hasta ayer y ayer me escribe y me dice, creo que necesito una consulta gerontológica, o sea, conmigo. Y le digo, papá, pero ¿cómo una consulta conmigo? Yo no puedo hacer eso, convérsame de qué te pasa. Me dice, sí, pero olvídate que soy tu papá. Bueno, entonces me confiesa que él cree que todo ya hoy está bien y me dice, ayer me di cuenta que psicológicamente yo no estaba preparado para este cambio. Me sentí tan invadido, tan débil, tan impotente, eh, como otra persona. Estaba como enajenado de la situación. Sentí que ya el cambiarme de cuarto hacia la planta baja, despojarme de gran parte de mi casa, ya era como el final de mis días, o sea, de ahí a la muerte. Por eso me despedí de todos. Yo sentía que ya me estaba yendo, que mi vida se había acabado. Y no, no sé por qué, dijo, no sé por qué. Y bueno, haciéndole un poco de preguntas, entró en un estado de un pico de ansiedad, estaba muy estresado, se sentía muy solo y no le había contado esto a nadie. Entonces tenía 2 meses de este plan de mudanza guardados y reprimidos, mientras las otras, que todas somos mujeres, estábamos haciendo cosas, mudanza, ni sé qué, el cuarto, la pintura, y él mudo, y eso desencadenó en esta reacción de su cuerpo, ¿ya? Y en despedirse del mundo. Entonces, hoy se siente aliviado, nos mandó un mensaje de que se siente como una persona nueva por haber hablado. Entonces, ahí identificamos dos cosas. Primero, que el poder de la palabra es enorme. Expresar, hablar, desahogarse es muy importante, ya sea iniciando con el entorno familiar, con amigos, con alguien de confianza y, ¿por qué no?, con un profesional de la psicología, que es lo que ahora ya estamos organizando para él, porque qué falta le hacía hablar. Y segundo, que no podemos olvidarnos que el envejecimiento, como dice la presentación, les prometo que aquí aterrizo, es un tiempo de pérdidas. Entonces, es un tiempo de pérdidas del trabajo, porque se deja de ser, entre comillas, productivo. Se pierde la fuerza, se pierde la independencia, se pierden relaciones significativas. Y como dicen, se va muriendo todo el mundo, se mueren mis papás primero, mis tíos, mis primos, mis hermanos, mis amigos y por último hasta mi propia pareja. Y se van perdiendo roles en la sociedad. Bueno, puede ser, no siempre es, un tiempo de muchas pérdidas. Y como le pasó a mi papá, la pérdida de su espacio se convirtió en una pérdida simbólica de su independencia, de su autodeterminación, pérdida de su autonomía y por último, pérdida de su sentido de vida. Entonces todo eso lo terminó de colapsar. Y por suerte lo pudo decir y pudo salir de ese cuadro. Pero importante tomar en cuenta que el envejecimiento puede suponer pérdidas de las cuales hay que hablar y no tenerlas como un elefante en la mitad del cuarto de las que nadie habla. Ahora sí vamos a lo un poquito más positivo. Aquí yo misma me perdí y no veo nada nuevo. ¿O será que me estoy tapando? Ah, me estaba tapando aquí con mi propia cara. Aquí tenemos el reloj que hemos importado desde Noruega para nuestro cuarto de conocimiento sobre adultos mayores. Y este representa ese tiempo disponible y esas oportunidades que el envejecer nos supone. Entonces, ahora sí quiero hablar de lo rosa, ¿no? No todo en el ámbito del envejecimiento es pérdida, dependencia y situaciones adversas. También nos supone de tiempo disponible que o lo aprovecho como algo positivo, como una posibilidad de explorar aquello que no pude cuando era joven, ese tiempo de conectar con viejas amistades o de tener ahora sí tiempo para mis relaciones significativas, o lo puedo también ver desde la parte negativa, es tanto tiempo libre que solo pasan las horas. Y aquí un mensaje para aquellas personas que trabajan en residencia que creo que tal vez se van a sentir identificados.
Para nosotros en la residencia, uno de los desafíos más grandes es que los días no pasen en vano, o sea, que las horas de los adultos mayores que se levantan, que se van a comer, que luego reposan, que tienen una pequeñita actividad, después tienen el almuerzo, luego vuelven a reposar, quizá ven algo en la televisión. Bueno, que esas horas no se hagan vanas, que no sean eternas sin ningún sentido. Y es difícil. Yo trabajo en una residencia donde viven 250 adultos mayores, entonces es un desafío y es complejo poder darles a todos días que tengan sentido y que tengan estimulación y que tengan oportunidades de satisfacer sus intereses, curiosidad, pero seguro, seguro, seguro que el aliado más grande para que eso ocurra es el mismo adulto mayor. Uno ve la diferencia entre adultos mayores que tienen un uso del tiempo maravilloso en el que están aprendiendo cosas nuevas, aplicando a otras habilidades que ya tenían, están haciendo lo que sea, ya sea, yo tengo adultos mayores que, por ejemplo, les gusta jugar ajedrez y pueden pasar horas en el cyber del hogar haciendo como jugadas online y anotando sus jugadas de ajedrez en un cuaderno. Yo no entiendo, jamás sería mi distracción diaria, pero para ese adulto mayor es algo tan significativo. Él dice, yo no tengo con quién jugar aquí porque yo soy muy bueno y aquí todos son malos. Ya ha jugado conmigo y me ha ganado tanto que ya, pobre, no quiere jugar conmigo, pero me dice, esto de analizar los juegos es lo que a mí me gusta. Entonces yo entro a internet y analizo juegos y anoto las jugadas. Entonces tiene cuadernos de cuadernos llenos de análisis de ajedrez. Y eso para él es utilizar su tiempo disponible como una oportunidad, que quizá cuando era más joven él vivía en la calle, tenía situación de calle, tenía adicciones, entonces para él este es su momento en que su cabeza está tranquila, tiene sus necesidades básicas cubiertas y puede disfrutar a plenitud de su etapa de vida. Entonces, en ese caso, ese tiempo disponible, bien empleado, utilizando herramientas en este caso de distracción, de aprendizaje, es lo que hacen que la experiencia del envejecimiento cambie drástica y positivamente. Ahora añadimos una mesita para el que se la pilló a tiempo. Y esta tiene que ver con el aspecto número 6. Ya estamos a la mitad de la docena de huevos. Y es el no infantilizar la vejez. También para aquellos que viven en residencias y por supuesto quienes tienen adultos mayores en casa o son adultos mayores, es un aspecto importante, darnos cuenta de lo mucho que en nuestra sociedad infantilizamos al adulto mayor, que a veces es algo de costumbre. Por ejemplo, decimos, es que los adultos mayores son lindos, son tiernos, es que vuelven a ser niños, ¿no? Y realmente, aunque sea un dicho que no tiene una mala intención, nosotros que sabemos de gerontología y que estamos tratando de estar curiosos y aprender de la gerontología, tenemos que rechazar esa noción y esa aseveración. El ser humano no involuciona. Volver a ser niño es como si el ser humano hace una contraevolución y regresa a ser pequeño. Y no es así. Si bien hay ciertos aspectos que pueden ser similares, no significa que se vuelve a ser niño. Y cuando tenemos eso claro, no vamos a dañar la dignidad del adulto mayor. ¿Cómo la dañamos? La dañamos cuando al plantearle un juego, le enseñamos un juego de niños, cuando le damos un regalo, es como infantil, como cuando hablamos con él, hablamos de una manera en la que creemos que no nos entienden tanto y les hablamos más lento y con palabritas o les decimos mimos y cositas. Bueno, todo eso para algunos puede funcionar, para otros están acostumbrados y no los lastima, pero para otros, en cambio, sí es algo que va a poner una barrera entre el cuidador y el mayor, entre el profesional y el mayor, ¿verdad? Entonces tratamos de alejarnos de esa infantilizar la vejez, porque envejecer no es una regresión.
es cambiar, es otra etapa, es una evolución, no es una involución. Y ahora añadimos encima de nuestra mesa, voy a tomar agua hasta que todos lo vean, aprovechar para hidratarme, y es el sentido de vida. Entonces, el buscar el sentido de vida, tenerlo y disfrutarlo, es la prioridad en la mayoría de los adultos mayores y es lo que más, de manera más recurrente, resulta en estudios sobre satisfacción de vida. O sea, una persona cuando es joven a veces pasa por alto cuál es su sentido de vida y no le da tanta importancia. Estamos tan apurados en el qué hacer que no nos ponemos a pensar el por qué. Pero cuando ya somos mayores, tenemos ese tiempo, ese recorrido y esa sabiduría, a veces esa lentitud que es positiva para contemplar bien lo que hacemos y lo que vivimos, que nos da tiempo para plantearnos cuál es el sentido de mi vida. Y cuando una persona pierde sentido de vida, no sabe para qué está vivo, no tiene ningún objetivo, eso realmente puede destruir a una persona o la construye porque a veces podemos perder ese sentido de vida y reconstruirlo y tenerlo y atesorarlo, o como les digo, puede que carezcamos de este sentido de vida y eso hace muy complicado el día a día y el sobrellevar esta vida que así nomás es complicada y sin un sentido de vida aún más. Entonces, cuando nosotros abordamos el envejecimiento, debemos recordar siempre reforzar esos destellos de sentido que tiene la vida de esa persona. Que si esa persona es, por ejemplo, estoy aquí diciendo todos mis secretos familiares, si esa persona es mi tía, que es vecina mía, a 2 casas de mí vive ella, y ella se levanta muy, muy temprano para darle de comer a las palomas. Las palomas que vienen de la calle y se posan en el cable de electricidad frente a su casa. Si es que ella no sale a darles de comer, comienzan a dar picotazos adentro de la casa, le han dañado el techo. Bueno, es como una pequeña invasión de las palomas. Y es verdad que hasta cierto nivel no es sanitario, ¿verdad? Entonces los hijos luchan mucho con ella por eso. Pero yo y mi novio con el que vivo, hemos conectado con ella a través de reforzarle ese sentido que tiene su vida. Si bien los hijos también ayudan a poner un poco de estructura y orden a su vida, yo estoy ahí para reforzar que qué bonito que es la misión que ella tiene, que es mantener esas palomas con vida, que es cuidar a los perritos que tiene en su casa, que tiene muchos, cuidar a los gatitos, y siempre ella recoge al manco, al tuerto, al que no tiene brazo, ¿ya? Entonces, todos son casos extraordinarios de rescates animales. Y eso tiene un sentido para ella muy importante. Es verdad que también le supone un riesgo de caída, de infecciones, todo eso es cierto, pero tenemos que recordar, también reforzar este otro aspecto de ese comportamiento que es el sentido que tiene. Y desde allí, desde ese reconocer el sentido de vida, plantear los cambios que debe hacer. O sea, no porque deje de alimentar, a veces hemos visto cuando caminamos con mi novio por la calle, que en la tarde, ni siquiera en la noche, hasta los ratoncitos están como súper felices de acercarse a su casa. Ya, es como la casa favorita, porque es una persona que lo entrega todo, hasta a los ratoncitos. Y digo ratoncitos para no decirles que son unas cosas así, ¿no? Así de grandes. Pero lo puedo comprender y puedo desde ahí utilizar ese sentido de vida que tiene ella de cuidar de estos animales desprotegidos y rechazados por todos. Puedo desde allí abordar una solución, no desde la norma de no es normal, esto es antihigiénico, o sea, ahí no consigo nada con mi adulto mayor. Tengo que ir desde donde tiene su corazón, donde está puesto su sentido de vida. Entonces, de ahí también radica la importancia del sentido de vida en los mayores. Es algo vital y prioridad para nosotros que trabajamos con ellos, rescatar ese sentido de vida, reforzarlo y ayudar a que esté rodeado de seguridad, de salud, de sanidad, pero siempre tomándolo en cuenta. Y continuamos. Tenemos ahora, creo que añadimos el cojín.
Ustedes me dicen, Fabiola y Selene, si continuamos. Seguimos muy bien. Entonces, este cojín de soporte, esperen que esto decidió quedarse un poquito en shock. Creo que se quedó en shock con la historia de los ratones. Bueno, ya mismo regresará. Este cojín, pronto verán, que va a representar otro aspecto fundamental del envejecimiento, que es darle la importancia y también reconocer la necesidad que a veces hay de distancia para que el adulto mayor respire, de el rol de la familia. Entonces, la familia tiene distintas dinámicas en todo momento. Y cuando el adulto mayor tiende a caer en dependencia, esa familia y ese rol que tenía la familia hacia el adulto mayor cambia por completo. Entonces, antes los papás cuidan de los hijos y llega un momento en el que hay a veces lo que se llama como un intercambio de roles, ¿verdad? En el que los hijos nos sentimos papás de nuestros padres, nos sentimos responsables, si no vamos a ayudarlos, nos sentimos culpables y esa relación también se vuelve tan caótica porque ya no la disfrutamos, sino que estamos siempre como para resolver algo, ¿verdad? Siempre como listos al llamado. Y ese rol de la familia, tenemos que saber primero que por algo se llama rol de la familia y no solo de un cuidador. Lo más duro que puede tener un adulto mayor es estar a cargo solo de una persona que lo cuide. En el caso ideal para un adulto mayor va a existir un grupo familiar que ayude a sostener todo lo que necesita nuestro adulto mayor. Voy a volver a compartirles para que se me refresque esto. Ya les digo que se quedó en shock. Ok. Ahí lo ven, chicas. Ya, está un poquito necio. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver si ahí me ayuda. La familia, y me pasa a veces a mí, y encima como gerontóloga quiero estar metida en todo, la familia puede ser muy invasiva, ¿verdad? La familia con los adultos mayores puede que les quiten a ellos esa sensación que deberían tener de que están de cierta manera en control de sus vidas. Ese rol familiar tiene que ser siempre revisado. Yo tengo que acompañar, pero no debo invadir. Y si es necesario intervenir, voy igual a hacer un esfuerzo doble en que mis papás, mis abuelos, mi pareja adulta mayor también pueda decidir algo, que no todo se le escape de su control. ¿Ya? Y cuando esa persona no puede ni siquiera discernir entre qué elegir, le doy dos opciones, se las enseño, se las muestro, dos cosas deseables para que esa persona escoja una y aún así nosotros poder rescatar esa posibilidad de sentirse dueños de su vida. Entonces, muy importante, la familia debe acompañar, no invadir y siempre ser ese medio en el que el adulto mayor puede todavía elegir. Siempre va a haber oportunidad para que el adulto mayor se sienta con autodeterminación, que es la capacidad de elegir por sí mismo. Ahora, también ocurre, y ahora ha ocurrido mucho en la pandemia, que la familia es como la mediadora entre la sociedad y el adulto mayor. En la pandemia, ustedes sabrán, y cada uno tiene su historia familiar de su dinámica en pandemia, siempre hay estas familias en las que se ha vuelto muy restrictivo el acceso a sus adultos mayores, o sea, no pueden ni asomarse a la ventana, ¿ya? Y el temor realmente es un protagonista de las interacciones de esa familia. Entonces, en esa situación, la mediación de la familia con la sociedad en pandemia ha hecho que ese adulto mayor esté más aislado, más restringido sin ahora hacer ningún juicio de valor de qué está bien, qué está mal, solamente que comprendamos que en la pandemia el rol de la familia se exacerbó, se hizo más visible, porque vamos a cuidar de nuestros mayores de la manera en que la familia un poco decide. ¿Ya? El mayor debe también decidir, pero en este caso de la pandemia creo que las familias han tomado ese rol y hay hijos o que restringen mucho y hay otros que no, que encuentran las formas y los espacios para que ese adulto mayor no pierda la sociabilidad, el contacto con la sociedad,
su rol participativo, el poder disfrutar del aire libre, de las funciones de teatro al aire libre, de los paseos, o también esa familia se convierte en la mediadora entre la tecnología y el mayor cuando el mayor no ha tenido tanto acceso ni educación en la misma. Entonces, la familia es importantísima y ahora en la pandemia se ha visto aún más qué tan importante era esa familia en las relaciones y el desarrollo de nuestros mayores. Seguimos. Y es importante saber aquí cómo pusimos estas sillitas y me gusta esta alfombra porque tiene mucho que ver con lo que les voy a decir de este otro aspecto. El número 9 es como una telaraña, ¿verdad? El diseño de la alfombra representa esa red de apoyo, porque no solo la familia está alrededor del mayor, es muy satisfactorio cuando uno se sienta con un mayor, ojalá aquellos que tienen la dicha de tener una red de apoyo más amplia que solamente quizá una hija, un cuidador y un esposo. La red de apoyo se compone, como ustedes saben, de todas esas personas que están alrededor del mayor ofreciendo contención, apoyo no solo económico, pero puede ser también económico, intelectual, educativo, de distracción, de recreación y de todo tipo, porque todos esos componentes repercuten en la calidad de vida de la persona y en este caso del adulto mayor. Entonces, cuando estamos frente a unos padres, a sí mismo o ante abuelos, tíos abuelos que están envejeciendo, es súper útil y reconfortante y nos alivia hacer estos como círculos alrededor del mayor. Los dibujamos en un papel y tenemos uno grande, otro adentro más pequeño, otro más chiquito y en la mitad nuestro adulto mayor. Y aquí nosotros podemos ir anotando quiénes componen esa red de apoyo. Muy cercano, la hija Clara, que es la que vive en la esquina. También el esposo de esta señora que tuvo, digamos, un ACV. También la hermana, que solo hablan por teléfono, pero igual todos los días. Eso está en su círculo íntimo de la red de apoyo. En la siguiente tendrá a sus nietos, a los otros hijos, quizá a tres mejores amigos. Acá tendrá a las personas del gerontológico, a las de la iglesia. Más acá tendrá en cambio su pensión jubilar, porque son también sus soportes económicos, etcétera, etcétera. Y cuando tenemos un mapa de toda esta red de apoyo, es mucho más fácil que el cuidador se sienta apoyado, que sepa que puede delegar, que se sienta sostenido también por esta red de apoyo. Y esta red de apoyo, como les decía antes, no va mágicamente a ser amplia y fuerte a los 65 o a los 70. Esta se cultiva desde mucho antes. Nosotros, yo que tengo 34 y todos ustedes que quizás no sean todavía adultos mayores y aquellos adultos mayores jóvenes, están hoy en día cultivando cuál es su red de apoyo o cuál va a ser. Y dentro de las residencias es un ejercicio también muy bonito, que a veces puede ser doloroso, pero nos clarifica cuál es esa red de apoyo de nuestros residentes de los hogares. Hay residentes que deciden ir a vivir a un hogar a pesar de tener una super red de apoyo, pero hay otros que van al hogar como consecuencia de la ausencia de red de apoyo, pero que dentro de la residencia tal vez tienen a alguien que se ha convertido como en su madrina espiritual, tienen a la terapista con la que conversa, más allá de que le da la terapia física, tiene a la vecina de la habitación de aquí, de allá, a tal otra persona, un par de voluntarios, bueno, y así todos podemos hacer una graficación de nuestra red de apoyo que nos ayuda a identificar si es que hay todavía necesidades que suplir o si es que en cambio tenemos que recurrir a estos recursos que sí existen y los estamos un poco olvidando, ¿sí? Entonces, tener muy en cuenta esa red de apoyo. Vamos acelerando un poco, que me ha encantado poder hablar aquí. Estoy haciendo mi propia catarsis de mis situaciones familiares y de trabajo de envejecimiento. Qué importante. Por ejemplo, cuando creo, no, Juan Pablo mencionó el trabajo en las residencias, estaba yo preocupada porque yo me sentía muy emocional, o sea, ya a flor de piel todo el tiempo y yo tratando como
de hacerme la que no me pasa nada y tal, pero no conciliaba estar tranquila en el trabajo. Y luego me acerco a mi jefa, que es la administradora de toda la residencia, y conversando un poquito de esto, ella comienza a llorar, yo comienzo a llorar, y entra el doctor, comienza a llorar, la enfermera llora. Entonces, todos estamos como un poco colapsados, yo creo, y la pandemia ha hecho eso, pero qué bonito y qué importante saber que no estamos solos, que tiene mucho que ver con la humanidad de nuestro trabajo y en este caso a quienes nos ha congregado esta motivación por asistir a este congreso, creo que todos tenemos esa sensibilidad y sabemos que tenemos que poner la atención al envejecimiento, nos gusta, queremos que estas personas sean felices, que sean plenas, que acepten su envejecimiento, que lo aprovechen. Entonces tenemos esa sensibilidad muy a flor de piel y sepan que no están solos, pero que hay que poder hablar con personas porque el trabajo con mayores puede ser, así como es muy reconfortante y súper satisfactorio, también va mucho a las emociones, a lo más interno de cada ser, a la proximidad con la muerte y eso no pasa en vano, no es que es como un trabajo más, no, necesitamos tener nosotros también nuestra protección. Bueno, en esa pequeña pausa me quedo y continuamos. Ya me perdí, no sé si agregué algo más aquí o si me falta agregar algo. Ah, miren, había agregado estos libritos. Y justamente estamos hablando de eso, la importancia del cuidador, de cuidarnos también a nosotros para poder cuidar del otro. Parece un cliché, pero es como cuando dicen que si es que no quiero, no me quiero a mí misma, no puedo querer a nadie, si no me amo, no amo, y no me aman y todo es un colapso de amor. Así también el cuidador, o sea, el cuidador que no se da importancia, que no se ve como prioridad también él no está listo emocional y físicamente para cuidar de otro. Qué importante que es notar cuando también nosotros estamos llegando a nuestro límite de esfuerzo, de paciencia, de sensibilidad. Cuando estamos llegando a ese límite, no dejar que ese límite nos consuma y nos podamos todos convertir en personas que sin querer a veces maltratamos a un mayor. Nadie está exento de ocasionar daño a otro y qué tal si encontramos una explicación detrás de ese hecho, ¿no? De maltrato a los mayores. Puede ocurrir mucho cuando este cuidador, como yo les decía antes, está agotado, saturado y solo, cuando no tiene esa red de apoyo el mayor y solo depende de una persona. Ahora, también es importante que nosotros nos demos ese papel tan protagónico que tenemos en la vida del mayor. Y por eso ser cuidador es una responsabilidad muy grande. A medida que el adulto mayor va envejeciendo, el cuidador va subiendo, de cierta manera, su relevancia. Es más determinante en la vida del adulto mayor. El cuidador es como un filtro. O eleva por completo el espíritu de ese adulto mayor porque lo reafirma, le da ánimo, porque lo mantiene vital, porque sabe cómo cuidar físicamente de él, porque le permite tomar decisiones, porque está atento a lo que le pasa, porque lo conoce, porque lo quiere, o, y lo eleva. Por todo eso lo eleva, o el cuidador puede aplastar a un ser humano por completo eh, porque lo denigra, porque no lo considera sujeto, porque no le da su voz, porque lo menosprecia, lo hace quedar en ridículo, hace que no lo escucha, se pasa en el celular. Bueno, el cuidador o también o construye o destruye a ese adulto mayor y por eso es tan importante que sepamos que el cuidador necesita formación, que estos espacios son importantísimos y luego necesita desahogarse, hablar y tener una retroalimentación con otra persona sobre el trabajo que está haciendo, ya sea el trabajo remunerado o el trabajo familiar que hace sin ninguna retribución económica, ¿verdad? Entonces, importantísimo y qué bueno que cayó justo en el número 10 la importancia del cuidador, porque es como de lo más importante. Y es un aspecto importante del envejecimiento, esos cuidadores. Y ya casi acercándonos al final, hemos agregado otro cuadro, ¿verdad?
Este de acá. Y este va a representar el onceavo aspecto del envejecimiento. Para muchos, el envejecimiento supone, o la vejez, supone la etapa de jubilación, esa transición entre el trabajo y el no trabajar, ya sea formal o informal. La palabra jubilación viene de júbilo. Entonces, en teoría, la jubilación debe ser un momento wow, de celebración, donde el espíritu humano está en su pleno goce, pero realmente no siempre funciona así. Los momentos de jubilación deben estar súper vigilados por el mismo adulto mayor, ser consciente que estoy pasando por este proceso súper extraño en el que solo me pasa a mí, porque, por ejemplo, cuando nos graduamos del colegio, todos, yo que sé, a los 17, 18, estamos como todos en la misma promoción. A todos nos pasa. Tenemos emociones encontradas, tenemos miedo, incertidumbre, tenemos alegría, bueno, pero es como que estamos en conjunto llegando a ese hito de vida, es un hito. Pero cuando llegamos a la jubilación es como solita la persona que cumple 65 o 70, según sea el caso, o que tenga que jubilarse de su trabajo informal porque ya no tiene tal vez toda la vitalidad, la fuerza, ya no quiere hacer otras cosas. Bueno, deseado o no deseado, esa jubilación es un quiebre en la vida y hay que reconocerla como tal y no dejarla pasar y estar muy atentos a lo que la jubilación puede ocurrir o puede suscitar en un ser humano. Entonces, la jubilación, en el caso más ideal, va a ser sinónimo de dejar un legado, dejar una enseñanza, hacer un traspaso de conocimiento. Pero para que el adulto mayor deje ese legado, tiene que haber un joven, entre comillas joven, que lo reciba. Entonces, tanto las instituciones, las empresas como las familias deben asegurarse que haya ese traspaso y esa entrega del legado del mayor. Y quizá ese es el sentido de vida de este mayor del que estamos hablando, el que se reconozca el trabajo que hizo, la entrega que dio a la empresa, al conocimiento, a su familia, etcétera, etcétera. Pero súper importante que no perdamos de vista la jubilación como un momento importante, para bien o para mal, para un adulto mayor, y que rescatar en ese momento el legado que deja ese mayor va a ser vital. Y por último, hemos agregado a todos estos personajes guapísimos que encontré aquí en la aplicación y estos dos perritos, este perrito y este gatito bellos, para hablar un poco de la doceava, el doceavo aspecto fundamental del envejecimiento y es que, no sé ustedes, pero aquellos que han trabajado en especial en residencias o aquellos que tienen una mirada súper analítica a sus adultos mayores en casa, muchas veces la rabia, la irritabilidad, como dicen, eso de que se queja, que está bravucón, que está malhumorado, que está triste. Bueno, todo eso con afecto puede ser revertido. O sea, el afecto para un adulto mayor es muy importante y puede ser que porque esos son algunos estudios nos dicen, ¿no? La afectividad es importante en todos los momentos del ser humano, pero tener conciencia de que cuando uno es mayor, tiene un rol súper importante, más prioritario incluso de cuando uno es joven, tiene su razón. O sea, la persona mayor que va teniendo todas estas pérdidas necesita de esa afectividad y esa conexión más que antes, más que nunca, para poder sentir que su vida tiene sentido, que esa vida no es de carencias, sino también llena de positivismo y todo eso se llega a través del afecto. No quiero decir el cariño porque no tiene que llegar a ser un cariño, pero sí que haya una afectividad que se puede traducir en conexión, que haya una conexión con otra persona. Incluso las personas mayores que comienzan a tener deterioro sensorial, que ya no ven tan bien, no escuchan, se van abstrayendo del mundo. Y qué importante es el afecto, según estos estudios, para regresarme a la realidad. Una persona con deterioro cognitivo que parece que está desorientado, que no habla con sentido, que no se conecta con el mundo, uno le presenta una mascota
y esa persona regresa a la vida. Uno le presenta una caricia, un masaje de manos, sobar un poco su cara y eso hace que la persona cambie por completo su estado de ánimo y su interacción con el mundo. Entonces, la efectividad de la afectividad está totalmente comprobada. Y quise también darles un bono, que es estas lamparitas que representan realmente lo que estamos nosotros haciendo hoy, poniendo un poco de luz sobre temas que a veces se nos pasan desapercibidos o creemos tan naturales como envejecer. Como no tengo nada que aprender sobre envejecer, es lo más natural del mundo, pero no, siempre hay algo que aprender y sobre envejecimiento nos quedamos súper cortos. Y ese es el bono que les traía, como cuando en los CDs o los cassettes venía un bonus track, una pista adicional. Les traje ese bono de reflexión que es la educación continua. Súper importante para los adultos mayores estar enganchados con un programa de aprendizaje, de lo que sea. En lo último que hicimos en el hogar para nuestros residentes fueron dos cursos. Un curso era de paleografía, que es cómo analizar textos antiguos. Lo hicieron por Zoom con un museo acá de Ecuador y les encantó. Yo estaba que me dormía, pero ellos les encantó. A los que fueron, ¿no? Porque ellos eligen. Entonces escogieron algunos, el curso de paleografía les fascinó. No era para mí, pero les encantó. Y a mí que me encanta el flamenco, me encontré con un curso de 3 sesiones de flamenco, teórico y musical, para que ellos conozcan un poco más sobre los ritmos del flamenco y también estaban encantados. Entonces, no importa qué sea lo que se esté emprendiendo en educación, pero no dejar de estar curiosos y aprender algo nuevo es vital para que nuestros mayores recobren ese sentido de vida, se sientan útiles y que ese tiempo está bien utilizado. Y que los mayores se eduquen sobre gerontología debe ser también uno de las prioridades principales en nuestros hogares y en las residencias. Para hacer un pequeñito resumen antes de despedirnos, les puedo decir que los aspectos fundamentales del envejecimiento son reconocer que es un tiempo de pérdidas, que va a estar atravesado por si aceptamos o no esa vejez. Y esa aceptación a su vez depende de cómo nosotros percibimos la dependencia de decisiones y la dependencia física. Es muy importante no infantilizar a nuestros adultos mayores, más bien promover que utilicen el tiempo como una oportunidad y que les ayudemos, eso sí, a encontrar, recobrar o mantener su sentido de vida. Que no dejemos de lado y tengamos un ojo bien puesto en esa red de apoyo, que la dibujemos, que la tengamos y la fortalezcamos, que incluyamos en esa red de apoyo a la familia y al cuidador y que lo más importante que le podemos dar a un adulto mayor es, por supuesto, afectividad. Y que la clave para que todos nosotros podamos seguir en esta vida con ilusión, con conocimiento, es la educación continua, que nos une a todos. Todos podemos aprender hasta el último de nuestros días. Así que apostar por esa educación continua como un aspecto fundamental de un envejecimiento exitoso. Pero con esto me despido de tanto hablar. Espero que les haya gustado y seguro que también van a aprovechar los compartires con los otros profesionales. Así que les quise dejar estos, como les dije, mi cajita de huevos de oro del envejecimiento. Les regresamos ahí para que no lo olviden. Los 12 aspectos fundamentales del envejecimiento. Muchísimas Camila, gracias.